Reciba saludos, así como el deseo de las bendiciones del Altísimo sobre su vida y su familia también. Bienvenido, este es el espacio de Tiempo con Dios. Este es el devocional que fue diseñado para motivarle a esa búsqueda de todos los días de su Creador y de lo que hay en su corazón. Fíjese que veía yo una frase que me impactó mucho, que decía, la Biblia debe ser el pan de cada día y no el pastel o el postre para días especiales. Y por eso creemos que Tiempo con Dios es la mejor herramienta para buscar ese pan del cielo cada día. Vamos a la lectura de nuestro pasaje de hoy que se encuentra en Génesis 41 del 1 al 16 y volvemos en un momentito para juntos meditar la palabra. Génesis 4, 1 al 16. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón, se durmió de nuevo, y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto, y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Y bien, tenemos un relato que continúa. Yo no sé si le ha pasado, pero estos relatos del libro del Génesis son de los más apasionantes, son de los más impactantes. Y yo creo que todos esos personajes que formaron parte de estos relatos de acuerdo al tiempo de Dios, ¿verdad? Nunca imaginaron que iban a pasar siglos y siglos y que miles y millones de personas íbamos a conocer su vida. Y a mí me impacta que esto es la palabra de Dios que permanece para siempre, porque a pesar de que son relatos tan antiguos, siempre nos dejan en una enseñanza fresca para el pleno siglo XXI que nos está tocando vivir. ¿No le parece? Fíjese que cuando vemos aquí este relato acerca del sueño que tuvo Faraón de Egipto y cómo Dios va moviendo todas las cosas. Ayer veíamos cómo hubo 2 servidores de Faraón que vinieron a la cárcel, justo la cárcel donde estaba José, justo en ese momento donde ellos tienen un sueño que no dudo que también era de parte de Dios. Dio la oportunidad a José darse a conocer, no con cualquiera, sino con gente que estaba cercana al faraón. Sin embargo, vemos al desenlace de esa historia que se olvidó el copero acerca de José y pasaron 2 años
para que volviera en este tiempo a darse este sueño ahora directamente con Faraón. Y cómo ese copero se acuerda de José. Fíjese, 2 años más en la cárcel. Yo no sé si le ha pasado una enseñanza que Dios me mostraba al reflexionar en esta palabra, conectada a la de ayer con la de ahora, era precisamente por qué tendemos inmediatamente, muchas veces al ver los relatos de la Biblia, a cuestionar a Dios, como si Él se hubiera equivocado. ¿Por qué nuestro corazón salta? Ay, pero ¿por qué pasaron 2 años más en la cárcel si estaba allí injustamente? Y empezamos a cuestionar, mira, mi amado, mi amada, Dios tiene sus tiempos para cada quien. Y la verdad es que no sabemos los detalles de todo lo que Dios logró con ese varón joven llamado José para prepararlo para la gran empresa que iba a iniciar ahora. Era una empresa divina, porque no solamente iba a dar sustento a la región de Egipto, sino se incluía el sustento a esa familia suya que iban a ser los antecesores de la línea de Jesucristo aquí en la tierra. Entonces vemos que Dios tiene un tiempo. Y vemos ese relato que es tan conocido cuando el faraón sueña esas 7 vacas gordas, hermosas, sanas, y 7 vacas flacas y desnutridas y devorándose a las vacas gordas. Y no solamente con eso, ese sueño que es bastante revelador, ahora también le acompañan esas espigas, ¿verdad? Que son 7 espigas también. Fíjate qué curioso, el 7 en la Biblia es el número perfecto. No le busquemos mucha enseñanza a la numerología, simple y sencillamente creámosle a Dios, ¿verdad? Y en este aspecto vemos 7 espigas llenas y también 7 espigas menudas, y las secas y las menudas, las quemadas, se comen a las espigas que están llenas y que están hermosas. Y entonces vemos cómo este faraón se turba demasiado y llama a los magos, llama a los sabios de su reino y no encuentra interpretación. Yo quiero hacer aquí un paréntesis y a decirte que si bien es cierto que junto con la promesa del derramamiento del Espíritu Santo vienen sueños y revelaciones y visiones de parte de Dios, tenemos que tener sumo cuidado de la interpretación, o de buscarle a todo sueño interpretación, o de andar buscando quien nos los interprete. Mira, Dios es el que da la interpretación de los sueños. Por otro lado, no podemos andar viviendo de los sueños que soñamos. Es que yo soñé y a mí Dios me dijo. Mira, no podemos separarnos de su palabra. Esto es lo más importante. Puede ser un sueño muy impactante, muy simbólico, muy significativo, muy real, pero no necesariamente puede ser de Dios. Y en este caso era costumbre tener a los magos, tener a los sabios para venir a interpretar. Y la cosa impresionante es que Dios a ninguno de ellos les permitió tener un discernimiento acerca de este sueño. Y llega el tiempo justo cuando se acuerda el copero de José, viene a interpretarle este sueño, Faraón lo conoce y es ahí entonces que empieza esa empresa que te decía para la cual fue preparado. Si tenemos algún tipo de sueños que vienen de Dios, porque no tengo duda que Dios puede hablar a través de los sueños, si viene de Dios se va a cumplir. Pero mientras se cumple esto, necesitamos prepararnos. Yo recuerdo hace muchos años, uno de mis hijos se soñaba en varias ocasiones frente a gran multitud, compartiendo algo. Y él no se veía si estaba predicando, si estaba dirigiendo la alabanza, pero él veía mucha gente. Entonces cuando me contó ese sueño, le dije, bueno, si esto viene de Dios, prepárate. La mejor preparación, métete con la palabra de Dios. Satúrate, porque aún vemos muchos que dirigen la alabanza, no están saturados de la palabra de Dios. A lo mejor están saturados de música y de muchos cantos, y se saben bien las canciones, pero no salen de las mismas expresiones porque no están saturados de la palabra del Señor. Y entonces ese sueño se cumplió.
Y llegó el tiempo donde él pudo verse, ahora sí como se veía en ese sueño, frente a una multitud de gente dirigiéndola, y sí, precisamente era guiándoles a la alabanza, a la adoración a Dios. Pero había tenido ya un tiempo de preparación. En este caso, vemos que llegó el tiempo de José para dar a conocer esos dones que Dios le había dado desde su juventud, que lo vimos, ¿verdad? Cómo él desde muy joven empezó a tener ese tipo de sueños y a encontrarles ese significado, porque Dios estaba con él. Y entonces vemos que este joven interpreta el sueño del faraón tal cual aconteció. Y entonces el faraón tomó a José, ¿sí? Le narra el sueño, dice ahí el verso 14, y dice una palabra reveladora que para mí esta es como la perla de este pasaje de aplicación a nuestra vida. Dice, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Y algo bien importante, mira, toda la habilidad que puedas tener, toda la capacidad, todo el conocimiento, toda la experiencia, sea en alguna profesión, sea como padre de familia, sea como empresario, sea como ministro de Dios, de veras, nada te pertenece. Dios permitió, te preparó, te ayudó para que le des a Él la gloria que merece. José pudo haber dicho, sí, qué bueno que me llamaron, porque mira, la verdad es que yo tengo este don que Dios me ha dado, le he interpretado mucho sus sueños, se han cumplido. Él no habló de sus credenciales, él dijo que, lo repito, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Esa dependencia de Dios, esa inspiración que viene de Dios, mi amado. No solamente en los sueños o en las visiones hay que buscar que Dios nos dé el discernimiento, sino en la palabra que vemos cada día, sino en lo que aprendemos, lo que escuchamos en estos mismos programas, en otros programas semejantes, en las predicaciones, en las enseñanzas bíblicas. El que tiene la última palabra es siempre nuestro Señor. Entonces podemos poner nuestro futuro en sus benditas manos. ¿Qué te parece que podamos orar al Señor de los cielos, aquel que da los sueños especiales, pero que también los interpreta, y que podamos juntos decirle gracias por esos dones recibidos? ¿Te parece? Levanta tu voz ahí donde tú estés y dile gracias, Dios. Gracias, amado Salvador. Gracias, precioso y poderoso Señor, porque no solamente me haces llegar esos regalos especiales de los dones, capacidades espirituales, esas bendiciones que no se compran con dinero, esas que vienen del mismo Espíritu Santo tuyo, a enriquecer mi vida y a habilitar mi vida para poderte servir como tú lo mereces. Gracias, que siempre, Señor, que dé a conocer tu nombre de la manera como sea, en la expresión que tú me has dado. Recuerde que no se trata de mí, se trata de ti. Tú eres el del poder, tú eres el de la gloria, tú eres el de la victoria, y yo solamente soy un instrumento en tus benditas manos. Gracias por tu palabra, gracias por la bendición de ser tu Hijo. Te bendigo con todo mi ser, en Jesucristo mi Señor. Amén y amén. Y siga adelante y confíe, porque Dios le va a dar cosas hermosas, pero recuerde, para su gloria y para su alabanza. Nos vemos en próxima ocasión.